Hola, ¿qué tal? Vamos a leer un cuento de Cortázar, Continuidad de los Parques, de este libro, Final del Juego. Y vamos a ver la maestría del autor para lograr que el personaje protagonista pase de un plano a otro. O esa inmersión es gradual y hay señales sucesivas, o no hay ningún cambio de planos. Bueno, vamos a leerlo y después lo comentamos. Ustedes reléanlo por su cuenta y, por supuesto, después escríbanme. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta, que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo está decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble reparso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer, punto y aparte. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón
Y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Bueno, una maravilla. Fíjense, unas pistas nomás. Empieza diciendo que había empezado a leer la novela unos días antes y ahora la retoma, y termina el cuento diciendo, en el sillón leyendo una novela, el hombre. ¿Mm? Para que veamos la circularidad del cuento. Muy importante el título, continuidad. Se refiere al espacio. Por supuesto que tiene que ver continuidad de los parques, ¿no? ¿Qué menciones tenemos en relación con este título? Y más o menos al principio habla del Parque de los Robles que rodea esa casa y es la vista que tiene él desde la ventana. Más adelante también dice, más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Otra vez una mención del afuera. Varias veces se menciona el sillón de terciopelo verde. ¿Se acuerdan? Terciopelo del alto respaldo, los cigarrillos a la mano. Más adelante también, su sillón favorito. Expresiones verbales. Bueno, los verbos son todos fundamentales. Los tiempos verbales en pasado, algunos más atrás, otros más puntuales. Pero dice, la ilusión novelesca lo ganó. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea, sentir a la vez, o sea, simultáneamente, ¿eh? Sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo. O sea, el protagonista, este hombre que ha vuelto del trabajo, cada vez se mete más en la escena. A todos nos pasa cuando leemos. Cada vez nos identificamos más con la situación ficcional. Él siente las dos cosas, siente la tersura del terciopelo y siente la trama. Hasta que dice, dejándose ir, absorbido por la disyuntiva, fue testigo, fue testigo. Él contempla, observa, se proyecta también. Ahí nos cuenta el autor la situación entre esa pareja, ¿no? Luego se separan, punto y aparte. Inclusive hay un presente, el único presente. Se sentía que todo está decidido desde siempre. Parece una sentencia, ¿no? El destino que siempre va hacia adelante. Otra vez la mención, no de los robles ni de los parques, pero dice de alguna manera que ese hombre con el puñal corrió parapetándose en los árboles y los setos. O sea, ahí tenemos la mención del cruce del bosque, hasta que por fin llegó a la alameda que lo conducía a esa casa. El recuerdo, la memoria de las palabras de la mujer, indicándole, o sea, ella conocía la casa, y finalmente, en las últimas líneas, el puñal en la mano, la luz de los ventanales. Estamos entrando nosotros en esta lectura, junto con el hombre del puñal, estamos entrando en esa sala donde hay un hombre en un sillón de terciopelo verde leyendo una novela. Bueno, hay que leerlo varias veces para darnos cuenta de la maestría, como les dije antes, de este autor para lograr esa continuidad de los parques. ¿Cómo hace? ¿De qué manera? ¿Cómo se va sumergiendo? ¿En qué punto pasa este protagonista de su realidad en la casa a participar de la ficción? Bueno, eso se hace en literatura, pero también en la vida tenemos situaciones así, ¿eh? Entre la realidad y la ficción, entre el sueño y la vigilia, muchas veces tenemos encuentros. Los contornos son tan delicados que ni siquiera nos damos cuenta de cuando pasamos de una situación a otra.
Así que estemos atentos, porque la vida también, la vida cotidiana, también nos sumerge muchas veces en distintas alternativas y no sabemos realmente cuál es la real. ¿M? Así que bueno, espero que me escriban y me cuenten qué les pareció y cuál es la interpretación que ustedes hacen de este cuento. Chao.